Buenas, esto es Mesa Nostrum y bueno, vamos a continuar con el segundo vídeo de Terraforming Mars. Seguramente de un vídeo a otro veréis que ha cambiado literalmente todo, ¿vale? He hecho un pequeño avance, ¿vale? Ya que como los primeros turnos son tan lentos en este juego, claro, nos hemos tirado literalmente en el vídeo anterior casi 40 minutos para hacer 4 turnos. Entonces, como he visto que se iba a demorar demasiado, pues para no hacer un vídeo de 5 horas, porque al final yo solo jugando, pues si va a demorar incluso mucho más tiempo, pues he decidido un poco avanzar el tiempo, ¿vale? Básicamente, que lo que quiero es eso, que os hagáis una idea general de que igual cada jugador habría ido jugando cartas, determinadas cartas habrían ido generando que coloquemos bosques, ciudades, incrementando valores. Aquí en este caso, pues bueno, ya he subido un poquito de forma escalonada más la temperatura, el oxígeno y he colocado incluso 3 océanos, ¿vale? Para indicar un poco como si fuera una partida más avanzada. Y además, como por ejemplo el tablero de un jugador ya podría estar, digamos, a lo mejor alrededor de media hora después de partida, pues un poquito más avanzado. Es decir, por ejemplo, haber incrementado su valor de banco. Bueno, voy a hacer aquí otra pequeña trampa, por ejemplo, incrementar su valor de producción de acero. Por ejemplo, aquí también un poco de producción de titanio, ¿vale? Esto nos lo va a dar una serie de cartas, igual que hemos subido antes la temperatura. Y igual iremos acumulando diferentes cubos en las diferentes zonas para hacer más cosas, ¿vale? Ya digo, los primeros turnos es muy lento, por eso he decidido hacer esto, aunque no me suele gustar hacer este tipo de cosas porque a lo mejor os puede desorientar mucho, pero simplemente para que veáis la tónica general, lo que sería un turno un poquito más avanzado. Con el jugador rojo he hecho exactamente lo mismo, le subí un poco los tracks y así también puedo explicar mejor los hitos y las recompensas, para que os hagáis una idea. Entonces, vamos a hacer la suposición, ¿vale? Ya que habíamos acabado en el otro vídeo de explicar lo que eran, como serían prácticamente 2 turnos y su fase de producción, pues vamos a suponer que vamos a empezar un nuevo turno, mucho más adelantado, y vamos a ir explicando un poquito más lo que vamos a hacer con más cosas, ¿vale? Supongamos que empieza de nuevo el jugador azul, voy a poner aquí el tablero para que se vea mejor, y bueno, aparte de las acciones que ya habíamos visto antes, como por ejemplo eran jugar cartas de nuestra mano, hacer proyectos estándar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que además los valores de terraformación, por ejemplo, ya en alrededor de media hora, pues van a ir subiendo. Por ejemplo, ya a lo mejor el jugador rojo fácilmente se llevaría 34 más 4, 38 millones, es decir, ya ganamos casi el doble de lo que empezamos al principio de la partida, de tal manera que tenemos más capacidad económica para jugar cartas y activar efectos. Igual que el jugador rojo, que en este caso, bueno, perdón, el jugador azul que lo he puesto 2 puntitos más adelantado. Esos valores de terraformación, igual, los hemos ido obteniendo a base de subir temperatura, subir oxígeno, jugar cartas que nos han dado puntos de terraformación, ¿vale? Que vienen indicados con este simbolito. Y bueno, no voy a enrollar más. Supongamos eso, empezamos un nuevo turno con el jugador azul y vamos a empezar a hacer acciones diferentes. Y así vamos explicando. Por ejemplo, otra de las acciones que podemos hacer, aparte de jugar cartas, es utilizar recursos de los que tenemos en nuestro tablero, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, si tenemos 2 cubos del titanio, ¿vale? Que es la estrella que representa el titanio, pues esto nos permite, si jugamos una carta de nuestra mano que tenga el valor espacial, ¿vale? Podemos pagar con titanio el coste, ¿vale? Cada cubo de titanio, veis, aquí viene un poco la relación, cada cubo de titanio, ¿vale? Nos sirve para pagar cartas con el asterisco espacial y cada cubo nos va a dar un valor de 3, ¿vale? Pero solo podemos utilizarlo para aquellas cartas que tengan, por ejemplo, esta iconografía, ¿no? Por ejemplo, como el espejo solar, ¿no? Pues, por ejemplo, imaginaos, digo, espejo solar me cuesta 35, pues puedo pagar de esos 35, 6 en titanio, ¿vale? Por lo tanto, ya me costaría 29 jugar la carta. Por la carta que jugué el primer turno, acordaros, pagaba un recurso menos, pues 38. Pues 10, 20, 30, 40, ¿vale? Y recuperaría 2 millones. Entonces, la producción tanto de acero como de titanio, ¿vale? Nos va a beneficiar para comprar cartas a precio más barato, ¿vale? Igual que estas de aquí, es la misma iconografía, ¿vale? Estas cartas las puedo pagar con acero, en este caso con acero no tengo, por lo tanto no podría pagarla, pero bueno, parte del coste lo he pagado con titanio, ¿vale? Y esta carta la jugaré, y esta carta lo que me dice es que subo más 7, a ver si enfocas, más 7 los niveles de calor, a ver si quieres enfocar, amigo. ¿Vale? Por lo tanto, claro, 7 niveles, pues subiríamos, pues si estoy en el 3, 7 y 3, 10, ¿vale? Si me veo obligado a subir más por encima de este track, lo que haremos será coger un cubo y empezar de nuevo a contar desde cero, porque claro, ya por ejemplo, si lo pusiéramos aquí sería 10 más 3, 13. Y nos produciría 13 de calor en el turno. Jugamos la carta, ¿vale? Supongamos que el jugador azul no decide hacer más acciones, pero ya he hecho una, le toca al jugador rojo y, por ejemplo, vamos a ver nuevas acciones que podemos hacer. Por ejemplo, el jugador rojo, acciones que puede hacer, por ejemplo, tiene en el calor, ¿vale? Podemos gastar hasta 8 cubos de calor, no sé si se aprecia aquí en el dibujo de la carta, 8
8 puntos de calor, que en este caso esto sería un 10, podemos pagar esto, y me quedaría el calor residual, de los 8 me quedan 2, y por cada calor que pague, ¿vale? Cada 8 cubos de calor que pague, subo una temperatura. Como subo una temperatura, en proporción, subo también 1 el valor de terraformación, ¿vale? Y esta es una forma también de cómo vamos a ir subir la temperatura. Imaginaos, mi segunda acción, pues por ejemplo tengo 5 y 1, 6, con 8 plantas, podría meter un bosque en el tablero, pero en este caso me faltaría una. Entonces tengo dos opciones, puedo también comprar un bosque con el proyecto estándar, pero me sale muy caro, 23, o bien hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo diferente. Pues, por ejemplo, vamos a reclamar, vamos a explicar lo que son los hitos y las recompensas. A lo largo del juego, tenemos aquí los hitos, un hito, ¿vale? Se reclama con una acción. Cada vez que reclamemos un hito nos va a costar 8 millones, ¿vale? Y solo se pueden reclamar 3 hitos máximos. ¿Qué pasa? Que para reclamar un hito hay que cumplir el requisito que nos diga el hito, ¿vale? El hito al final de la partida nos va a dar, si hemos reclamado el hito, 5 puntos de victoria. ¿Cuáles son los hitos? Pues primero, el primer jugador que llegue a 35 puntos de terraformación, pues podría reclamar el hito de terraformador. ¿Vale? En este caso, ambos jugadores, bueno, lo habían pasado ya, pero supongamos que a lo mejor el rojo llegó en el turno anterior y dice, bueno, pues como acción pago 8 millones, pago 10, recupero 2 y reclama el primer hito, que va a ser el de terraformador, y pone aquí su cubo. ¿Qué pasa? Que el siguiente, por ejemplo, sería el primer jugador que coloque 3 ciudades, puede reclamar este hito. El siguiente que coloque 3 bosques puede reclamar este hito. El que tenga más cartas con el icono de constructor, ¿vale? Que es el icono este marrón de aquí que parece como una casa, pues igual, que el primero que tenga 8 iconos en cartas, pues puede reclamar este. O el proyectista, el jugador que tenga 16 cartas en mano, puede reclamar este. Que vale, que estos objetivos son objetivos que el primero que los cumple se los lleva, ¿vale? De tal manera que, claro, si por ejemplo luego más adelante llega el jugador, por ejemplo, el verde que tiene, bueno, o sea, el verde, el azul, perdón, que tiene, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, supongamos que tiene los 8, ¿vale? Con las cartas que tiene aquí, los iconos que ha ido acumulando, y reclama este. En el momento que se reclamen los 3, pues ya nadie más puede reclamar ninguno de los hitos. Es decir, el límite está, por ejemplo, en 3, ¿vale? Vamos a hacer aquí como que se han reclamado y ya está. La diferencia ahora con las recompensas, ¿vale? Las recompensas igual, se pueden reclamar hasta 3 recompensas, ¿vale? La primera que se reclame va a costar, es decir, hacemos la acción, reclamamos, pagamos 8 millones, el segundo que reclame una recompensa paga 14 y el tercero 20. ¿Qué diferencia hay de hitos a recompensas? Pues que la recompensa es que al final de la partida, según la recompensa que patrocinemos, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que el rojo dice, pone esta, y el jugador azul, por ejemplo, esta, por ejemplo, ¿vale? Esto es muy peligroso porque tenemos que tener claro que vayamos a ganar digamos, la recompensa. ¿Cómo se gana la recompensa? Pues al final de la partida, ¿vale? Es decir, yo durante la partida, si veo que, por ejemplo, tengo más cartas con el icono de científico, ¿vale? Que serían estas cartas. Si yo veo que tengo muchas cartas de esta y veo que tengo mucha ventaja, pues me interesará reclamar la recompensa de científico con el rojo, por ejemplo. Entonces pagaría, si es la primera recompensa, pagaría 8, la pondría aquí en mi cubo. Y esto significa que si al final de la partida yo tengo más iconos de científico, pues me llevo 5 puntos de victoria. ¿Qué implica esto? Que yo puedo patrocinar la recompensa y cuando la patrocine a lo mejor soy el que más puntos tiene de científico, pero si a lo largo de la partida a lo mejor el jugador azul empieza a jugar un montón de cartas de científico y al final de la partida resulta que el azul tiene más cartas de científico que yo, pues ¿qué pasa? Que el bonus de los 5 puntos en una partida de 2 jugadores se lo lleva el azul, no me lo llevaría yo. Es decir, yo habría pagado porque se dé esta recompensa, pero los puntos se lo va a llevar el que más iconos tenga. Entonces, ¿qué pasa? Que la recompensa realmente es eso, nos interesa a largo plazo. Si tienes muy claro que nadie te va a reclamar una, reclamarla, porque eso al final de la partida van a ser puntos. El riesgo que tenemos, que yo puedo patrocinar eso, la recompensa, y luego que otro jugador me supere según el valor de recompensa. Por ejemplo, este era terrateniente, que creo que era el que más, no me acuerdo que era, creo que era el que más ciudades tenía, creo recordar, el que más ciudades tenía se llevaba este, el banquero, el que más producía dinero en su tablero de producción, científico, el que más iconos de científico tengan las cartas, termalista, el que más calor produzca, es decir, el que más alto tenga aquí el track, y minero, pues el que más producción tenga de acero y titanio en total.
Entonces, esto sería, por ejemplo, las recompensas. Entonces, esto a lo largo de la partida, igual, con una acción, podemos reclamar tanto una recompensa como un hito, siempre y cuando, pues, en el caso de los hitos, hayamos logrado el objetivo del hito y no lo haya reclamado ningún otro jugador. Y en el caso de la recompensa, si creemos que tenemos la ventaja, pues ir a por ella. Eso sería otra de las acciones. Más acciones que podemos ir resolviendo, ¿vale? Creo que continuamos con el rojo, ya hemos terminado porque habíamos reclamado, bueno, habíamos hecho el tema de haber reclamado un hito con el rojo y empezábamos de nuevo con el azul. Pues por ejemplo con el azul vamos a hacer otra cosa diferente. Con el azul tenemos varias opciones, o sea, sí, con el azul tenemos varias opciones. Por ejemplo, como tenemos 8 plantas, bueno, tenemos 10, 12, pues podemos pagar perfectamente 10 plantas, o sea, 8 plantas, ¿vale? Aquí obtenemos siempre la diferencia. ¿Y qué hacemos? Que cada vez que paguemos 8 plantas, pues podemos colocar un bosque, ¿vale? Cogemos un bosque de la reserva, cogemos un cubo y el primer requisito para colocar un bosque es que siempre tenemos que colocarlo a una loseta que sea de nuestra propiedad, ¿vale? Siempre adyacente, en caso que sea la primera, pues donde queramos. Entonces, lo que más nos interesa en el caso de los bosques es primero colocarnos siempre adyacente a una ciudad, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final de la partida, cada bosque que esté adyacente a una ciudad nos va a dar un punto de victoria. De tal manera que si yo ahora, por ejemplo, lo coloco aquí, lo primero al colocarlo en este espacio me va a llevar 2 cubitos de acero, no sé si se aprecia. Así que me llevaría 2 cubitos de acero por colocarlo ahí. Colocaré mi cubo y esto al final de la partida, ¿vale? Va a significar que esta ciudad va a obtener 2 puntos de victoria, uno por cada bosque que tenga adyacente. Además, al colocar el bosque, ¿qué pasa? Que subo el oxígeno un punto. Y en consecuencia, subo mi valor de terraformación. Entonces, ¿qué pasa? Que lógicamente lo que nos interesa cuando pongamos una ciudad es rodearla de bosques. Al colocar los setas, uno de los requisitos es que nunca se puede colocar una ciudad adyacente a otra, sea nuestra o de nuestro rival. Por ejemplo, yo ahora mismo, si llegara el jugador rojo y quisiera colocar una ciudad, no podría colocarla aquí, puesto que está adyacente a una ciudad, ni aquí ni aquí. El requisito siempre es que las ciudades nunca estén adyacentes a otras. Entonces, por ejemplo, el jugador rojo, a lo mejor lo que le interesaría en un futuro si jugara una ciudad es, por ejemplo, colocarla aquí. ¿Por qué? Porque se aprovecharía de mis bosques y al final de la partida cada ciudad que esté adyacente a un bosque va a obtener un punto de victoria. O sea que en este caso esta ciudad, si fuera del jugador rojo, pues al final de la partida también le generaría 1 y 2 puntos. De tal manera que es muy interesante, a medida que coloquemos bosques, intentar cercarlo con ciudades. Además también, siempre que coloquemos una loseta, ya sea de bosque o de ciudad, adyacente a un océano, ¿vale? Por ejemplo, si yo llegara y quisiera, por ejemplo, poner una ciudad aquí, ¿vale? Por cada océano que esté adyacente a la loseta que coloque, me va a dar 2 microcréditos. En este caso me daría 2 y 2, 4. Así que me daría 4 milloncejos, por ejemplo. Bueno, 4 de dinero al jugador azul simplemente por colocar esa loseta. Y de tal manera, claro, hay que ir buscando también un poco las sinergias de los combos para ir consiguiendo, pues eso, más puntitos. Evidentemente, a medida que también vayáis colocando losetas, ¿vale? En este caso, esta, por ejemplo, también al jugador azul le proporcionaba también 2 plantas, lo cual es muy interesante eso, ir colocando losetas, porque nos va a ir generando plantas o recursos o incluso cartas, ¿vale? Por ejemplo, cartas para tener más opciones de comprar y construir. Vale, pues como decíamos, técnicamente las acciones ya están más o menos medio explicadas, es decir, podemos jugar carta, ¿vale? Podemos activar un proyecto estándar, es decir, comprar lo que necesitemos, pagar, o sea, incrementar el nivel de energía, subir la temperatura directamente pagando, colocar un océano pagando, colocar un bosque, como ya habéis visto, pagando, o bien colocar una ciudad, ¿vale? Y además la ciudad nos va a incrementar en 1 el valor de nuestro nivel de banquero para producir más dinero. Una vez que ya, digamos, pues eso, igual que antes, ¿no? Vamos jugando, ¿vale? Imagina, pues eso, cada jugador juega sus cartas, pasa, etcétera. Vamos activando efectos de acciones, pagando recursos, ¿vale? Ya os digo que podemos tanto jugar acciones azules durante nuestro turno, como hacer acciones de nuestro tablero, como las estándar. Supongamos que, bueno, ambos jugadores deciden pasar, ¿vale? Y lo que hacemos es, pues igual que antes, fase de producción. Pues en la fase de producción, evidentemente, pues igual. ¿Qué pasa? Que ahora, por ejemplo, en esta fase de producción, el jugador azul ahora está en 38 y 2, 40 billones. De tal manera que 1, 2, 3 y 4, con 4 billones ya, o sea, 40 billones, perdón. Producción de acero, produciría un cubito. De titanio produciría 2. Es decir, aquí la producción de recursos es clave,
porque podemos ir pagando e ir comprando un montón de cosas con todo lo que vayamos generando. Plantas, por ejemplo, igual generaríamos 4 plantas, pues con una de aquí serían 5, de tal manera que el próximo turno, por ejemplo, podríamos hacer esto. Esto lo pasaríamos, todo pasaría aquí, toda la energía, la producción de energía pasaría aquí y produciríamos energía que serían 4. 1, 2, 3, 4. Si consigo pillar los cubos. 2, 3 y 4. Bueno. 3 y algún día conseguir el cuarto, vale, ahí estamos. Y producción de calor, en este caso este jugador produciría 10 de calor, ¿vale? Lo cual, por ejemplo, es eso. Esto ya sería, digamos, lo más normal cuando ya llevaréis varios turnos jugando. Es decir, esta producción de recursos que ya nos permite hacer un montón de gestiones. Ya os digo, comprar cartas con titanio si lo permite la carta, o comprar cartas con acero, además de hacer diferentes acciones como podría colocar perfectamente un bosque, o incluso con 8 y 8, 16. O sea, con múltiplos de 8 puedo subir hasta 2 niveles la temperatura, ¿vale? De tal manera que claro, iremos subiendo los parámetros. Imaginaos que el rojo hace exactamente lo mismo, ¿vale? Igual hace su fase y lo que voy a hacer es, voy a simplificar todo un poquito más para que no sea tan pesado esto. Y supongamos pues eso, que a medida que vamos subiendo parámetros, ¿vale? Nos vamos a encontrar también situaciones en las cuales cuando un parámetro llegue a uno de los símbolos que viene aquí marcado, ¿vale? Por ejemplo, si la temperatura está -2 y el jugador azul, por ejemplo, sube 1 la temperatura, coloca una loseta océano. Esto implica que gana un punto de transformación por subir la temperatura y además un punto por colocar una loseta de océano. El océano, como habíamos indicado, igual se colocan solo en las losetas marcadas para océanos. En este caso, pues lógicamente donde más nos interesaría. Por ejemplo, aquí, que me daría 2 plantas y subiríamos 1 y 2 valores de transformación. Las losetas de océano no las puede reclamar nadie, porque a efecto del juego no son reclamables, pero nos van a dar esos bonus por jugarlas. Vale, técnicamente pues igual. No voy a explicar mucho más porque yo creo que ya te digo, no es un juego complicado, realmente las propias cartas ya te dicen un poco lo que van haciendo. Y combos y sinergias os vais a encontrar de todo. Podéis hacer estrategias basadas en animales, microbios y plantas, ¿vale? Ya que va a haber cartas que van generando microbios, otras que con los microbios van dando puntos mediante mecanizaciones, otras que simplemente son a base de construir, de que podéis ir desarrollando infraestructuras y a base de desarrollar infraestructuras, ciudades y tal, pues vais a obtener puntos de victoria. Luego, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de la de los microbios, ¿vale? Esta, por ejemplo, al final de la partida, ¿vale? Ahí está, por ejemplo, miráis. Es un efecto, esta carta al tenerla en juego, dice, al jugar un símbolo de tipo animal o planta, ¿vale? Una carta que tuviera cualquiera de estos dos símbolos, pues nos va a producir un animal en esta carta, es decir, un cubito. ¿Qué pasa? Que al final de la partida, por cada cubito que hay aquí, por cada 2 cubitos, nos va a dar un punto de victoria. De tal manera, claro, este tipo de cartas, jugarlas, nos va a permitir que, lo que os decía, con cartas que nos den estos iconos, vamos a ir hinchando este tipo de cartas y nos van a dar puntos de victoria al final de la partida. Técnicamente, como decíamos, a medida que vayamos jugando, se irán subiendo todos los parámetros, ¿vale? Se irán modificando, iremos colocando todos los losetas de océano, todos los jugadores irán colocando más bosques, cada jugador irá obteniendo más producción de dinero, de plantas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Pues eso, cuando de repente ya un parámetro llega al máximo, ¿vale? Supongamos que ya el oxígeno llega al máximo, ya no se puede subir más el parámetro. Pues ¿qué implica esto? Que si un jugador, por ejemplo, ahora colocara un bosque, ya no subiría el oxígeno y en consecuencia no le da ese punto de victoria por terraformación, pero sí que le va a dar los puntos de victoria por colocar el bosque, ¿vale? Es decir, el hecho de que el jugador rojo, por ejemplo, ya después de haber subido ya estuviera el oxígeno al máximo, jugar otro bosque, pues ya lo único que le reportaría sería colocar el bosque punto de victoria por adyacencia a ciudades, ¿vale? ¿Qué pasa ya cuando, lo que os digo, un jugador llega al último turno, ¿vale? Imaginaos, ya estamos llegando al final de la partida, ya los jugadores tienen muy desarrollado este track, a lo mejor irían por aquí, por el 70, 71, lo que sería un punto de victoria. ¿Y qué pasaría? Pues en el momento que un jugador ya, digamos, ya subiera el último parámetro, ¿vale? Supongamos que el azul decide gastar cubos de calor, dice pues pago 8, sube el último punto y ya activa final de partida. Esto significa que esta generación es la última, es decir, que en el momento que todos los jugadores pasen en esta fase, pues se acaba el juego. ¿Qué pasa? Que una vez que se acabe el juego, no vamos a hacer fase de producción salvo de las plantas. Lo único que se va a producir es plantas. ¿Por qué? Porque digamos que vamos a tener una última fase, pero solo para plantar.
Entonces, imaginaos, llega a final de juego y no vamos a producir ni dinero, ni titanio, ni nada, solo plantas. En este caso, pues imaginaos, este jugador por decir, tiene 4, pues 4, bueno, aquí 5. El otro jugador hace exactamente lo mismo, mira lo que produce plantas, y ahora a continuación, igual. Por orden de turno, cada jugador va gastando planta. Pues este jugador pues, dice, tiene 5, 10. O sea, necesitamos 16, pues aquí, mira, tenemos justo por 16. Pues por ejemplo, este jugador podría colocar 2 bosques. Evidentemente, no le daría puntos de transformación, pero sí le permitiría, pues eso, colocar 2 bosques adyacentes a ciudades que fueran suyas para que al final de la partida, pues le dieran puntos extra, por ejemplo. Y una vez que ya ambos jugadores han pasado en esta última fase, en esta última generación, pues ya se procede a contar puntos de victoria. Entonces, vamos a hacer aquí una mini simulación, ¿vale? Supongamos que esto se encuentra así, en esta situación. Y lo primero que haríamos, pues primero, bueno, podemos coger el manual, que en el manual viene bien resumido la puntuación final. Vale, tenemos aquí puntuación final. Y lo primero todo, que tenemos también unas hojitas de referencia, bueno, unas cartitas de referencia que no las hemos utilizado, que también viene aquí, final de partida, que casi la vamos a utilizar mejor. Y final de partida, pues muy sencillo. Lo primero de todo es que tenemos aquí, pues eso, primero valor de transformación, ¿vale? Recompensas. Por lo primero serían las recompensas, ¿vale? Es decir, veríamos al hito de recompensas y miraríamos, ¿quién tiene más ciudades? Pues fulanito. O sea, el rojo, pues el rojo se da 5 puntos. Bueno, normalmente 1, 2, sí, realmente sería el azul, 1, 2 y 3. Pues, ¿quién se habría llevado el terrateniente? Es decir, lo habría pagado el rojo y se los llevaría al jugador azul, los 5 puntos. En una partida de 2 jugadores solo se lleva 5 puntos el que más puntos tenga. En una partida de 3 o más jugadores, pues el segundo jugador se llevaría 2. En este caso, pues supongamos que el azul paga el rojo la recompensa y se lleva los 5 puntos el azul. Siguiente, científico. Pues supongamos que aquí el rojo lo ha calculado bien y ha conseguido y tiene más cartas de científico, ¿vale? Es decir, todas las cartas que hayamos ido jugando, pues tiene más cartas de científico que el otro. Pues otros 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y la última, la de minero. ¿Quién produce más? Pues en este caso, aquí según el traje colocado, pues produciría más por defecto el rojo, ¿vale? Porque produce más cubos de titanio y de acero. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, pues también se llevaría más puntos el rojo. Siguiente, los hitos. Pues los hitos, como hemos dicho antes, cada hito que esté cumplido, pues se lo va a llevar el que lo haya patrocinado. En este caso, pues si había dado ya patrocinados por el rojo, serían 10 puntos. Y 68, 78. Y este 5 y 66, 71. ¿Vale? A continuación, procedemos a puntuar las ciudades adyacentes a los bosques, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, pues eso, cada bosque adyacente a una ciudad nos va a dar un punto de victoria. Por ejemplo, si empezamos con el jugador azul, pues aquí tendríamos 1, 2, 3, 4, pues 4 puntitos que se varía al jugador azul por tener 1, 2, 3, 4, 4 bosques adyacentes. El jugador rojo, pues lo mismo, se varía 1, 2 y, perdón, se varía 1, 2, 3, 3 y 4. Pues el jugador rojo, otros 4 puntitos. Y luego ya, finalmente, pues las cartas. Entonces aquí ya lo que haríamos es cada jugador cogería todas sus cartas que habría jugado durante la partida, ¿vale? Las de la mano no valen. Y aquí ahora, pues cada jugador lo que iría haciendo sería ir revelando cartas. Pues esta restaría 2 puntos al rojo, esta le sumaría 1. Y así, bueno, sucesivamente. A final del juego, técnicamente, os vais a encontrar, esta, por ejemplo, pues tienen condiciones especiales que lo que nos dice un punto de victoria adicional por cada loseta de océano adyacente a esta loseta de ciudad. Vale, esta, por ejemplo, era la de capital, que es una loseta especial que nos indica cómo colocarla, y esta, pues, contra más océanos tuviera, pues un punto de victoria por cada océano. Hubiera sido una de las condiciones. Y técnicamente, pues una vez que ya contemos los puntos de victoria que nos hayan proporcionado las cartas, pues ya lógicamente el que más puntos de victoria tuviese sería el ganador. Y esto técnicamente es Terraforming Mars. Realmente el juego, aunque pueda parecer complejo, no lo es. Es muy sencillo. Los primeros turnos, lógicamente, al principio, pues, hasta que vas cogiendo la dinámica, cuesta un poquito, pero como al principio tampoco tienes dinero ni economía para hacer muchas cosas, los primeros turnos se van a limitar básicamente a jugar muy poquitas cartas y avanzar. Hay expansiones, por ejemplo, hay una expansión que es la de, lo diré, la de las corporaciones, que no la tengo, pero me la recomienda mucha gente, que es un inicio acelerado de la partida que te da más recursos y más losetas desplegadas al inicio de la partida. Y nos da una ventaja para arrancar muy rápido. Lo malo de estos juegos es que al principio los primeros turnos son muy lentos. También por un lado está bien porque para la gente novata o que comienza, pues es una manera de poco a poco irse adaptando al nivel a la mecánica del juego
y es muy escalado, es decir, que al principio vamos a tener acciones muy limitadas y a medida que vayamos obteniendo dinero, recursos y tal, pues claro, cada vez vais a tener más acciones y más combinaciones de hacer, ya que también habrá momentos en los que nos interesa que un jugador haga una acción primero y anticiparnos a él. Por ejemplo, el tema de algo tan simple como si un jugador, por ejemplo, está aquí, está en el 28 y sube la temperatura a 26, si yo sé que puedo subir la temperatura, claro, me esperaría, si puedo subir un punto de la temperatura, me esperaría que un jugador primero subiera a 26 y luego aprovechar en mi turno y decir, pues ahora subí a 24 y además me llevo este bonus. Cosas así. El juego, la verdad que está muy chulo, es un euro de cartas técnicamente. La mecánica de draft le da mucha vida y además mola un montón, contra más gente mola más. Lo único malo es que se puede hacer la partida muy larga y hay gente que este juego lo resulta muy pesado, pero bueno. Si habéis visto en el canal el vídeo del Terraforming de dados, pues básicamente es lo mismo, solo que muy simplificado y de una manera mucho más ágil. Que, ya os digo, este juego a mí personalmente me parece una maravilla, está muy chulo. Ya os digo, tiene un montón de expansiones, pero bueno, yo personalmente no soy muy dado a las expansiones, porque creo que al final lo que hacen es sobresaturar el juego y al final un juego que está bien, a base de meterle más reglas y más reglas y más reglas, llega un momento que lo colapsan. Y entonces, para determinados juegos, contra más expansiones, peor. Yo he jugado varias y bueno, está bien irlas alternando, pero yo personalmente, ya con el juego básico, me parece un juego bastante ya con muchas opciones. Además de con las cartas que viene de proyectos estándar, bueno, de proyectos, los de las cartas avanzadas, digamos, que le da más variabilidad al juego y además muchísimas opciones. Y aparte que el juego te da muchas estrategias de cómo obtener puntos de victoria, ya sea por, como decía, producción por acciones, o construcción, o generación de recursos, o sea, la verdad que hay un montón, o incluso a base de colonizar y terraformar a base de bosques, pero bueno. Y bueno, yo creo que más o menos ha quedado un poco clara la mecánica, espero que os haya ayudado, que os haya servido el vídeo y por lo menos que os haya más o menos entendido las reglas. Y poco más, yo digo, es un juego que personalmente me hubiera gustado explicarlo, desarrollarlo de otra manera, pero dado que es muy lento los primeros turnos, pues claro, no quería tampoco demorarme a hacer un vídeo muy largo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda o algo de los comentarios, pues yo encantado de responderos. Y nada, y nos vemos en el siguiente. Así que nada, chicos, gracias por verme y nos vemos en el siguiente. Hasta otra.